Y es que en el martes del Jaguar, o como ya es conocido el show de la señorita Laida, la gobernadora de Campeche retomó el tema de las fotografías íntimas de las diputadas del PRI que asegura le enviaron a su presidente de partido, Alejandro Moreno. Laida Sansores recuperó lo que declaró el martes de la semana pasada y así justificó lo que dijo. Que yo ahora, o que yo hoy tengo que si la culpa, que no sé qué, que la ley Olimpia, que porque agredía a las mujeres. Bueno, ¿en qué? Yo no sé si tienen lo que dije el otro día, para que quede exactamente qué fue lo que yo dije. En ningún momento yo amenazo o yo las insulto, o que yo lo que nomás hice una pequeña recomendación. Pásalo, si lo tienen, pásenlo nada más para que escuchen lo que yo dije sobre como una recomendación a las diputadas, porque pues en este material que tengo es preocupante, ¿no? Pero en ningún momento, como dice Andrés Manuel, nosotros no somos perversos, no se trata de estar mostrando nada, ¿no? Pero todo esto ha desatado, bueno, toda una semana de trending topics y se puso muy divertido. En parte quieren tejer una cortinita de humo, pero a ver el video, él como embauca y es muy cautivador, ¿no? Pero yo creo que una les paga la renta, en fin. Pero cuidado, diputadas, porque algunas de ustedes mandaron fotos de veras que pues unas hasta desnudas, entonces pues se las mandan a Alito y Alito con eso las tiene, ¿no? Y creen que él las va a cuidar y que va a proteger esas fotos. No pueden intimidar así con este señor porque él no tiene escrúpulos. Así que pues es nada más una advertencia. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz, pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Eso fue todo lo que dije. Y de ahí, bueno, la ley Olimpia. Bueno, y es que luego de esta justificación, la gobernadora Sansores le pidió la palabra a su consejero jurídico, a Juan Alcudia, quien descartó que la gobernadora haya violado esa ley, la ley Olimpia. Pues quedó muy claro que no encuadra su conducta en esa descripción legal. ¿Por qué? Porque lo que se prohíbe y el bien jurídico tutelado muy claro de esos tipos penales producto de la ley Olimpia no es otra cosa que la divulgación. Y son verbos rectores muy claros. Tanto el Código Penal Federal como el Código Penal campechano, pues establece la prohibición legal y por ende la comisión de un delito cuando se publique, se comparta, se divulga, se distribuya. Que audios, videos, imágenes con contenido que violenten la intimidad sexual de una persona mayor de edad. Entonces, esos son los 4 verbos rectores, insisto, publicar, distribuir, divulgar, compartir, para que se configure el delito. Y las descripciones legales típicas desde la óptica penal también establecen un párrafo siguiente, que es efectivamente aquel que tome una fotografía, que tome un video, que tome un audio, con contenido que violente la intimidad sexual, pero siempre y cuando sea sin el consentimiento, sin la autorización de la persona respecto de la cual se encuentra involucrado el contenido. Entonces, esas 5 formas de comisión: publicar, divulgar, compartir, difundir, o bien tomar este material sin el consentimiento de la persona, son realmente las que tipifican la conducta penal. Bueno, y para hablar de este caso, yo le pedí a mi queridísima amiga y colaboradora de este espacio, a Claudia Aguilar, abogada, la reina del amparo, o la diosa del amparo, como es. Tú me bautizaste, pero gracias, Adela. Muchas gracias a ti, Claudia, muchas gracias. Vernos 2 veces en una semana es un auspicioso. honor. Exacto. Es auspicioso. Exactamente. Y nos acompaña también Marcela Hernández, ella es promovente de la ley Olimpia y vocera del Frente Nacional para la Sororidad, organización fundada justamente por Olimpia Coral Melo. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Marcela. Bueno, ¿ante qué estamos, Claudia? Ya lo hablábamos el martes, pero ¿ante qué estamos? Yo creo que ante todo estamos ante violencia patriarcal y misógina, violencia de género y
todos los discursos machistas que pueden estar, ¿no? Me parece que creo que eso es como tendríamos que empezar antes de bajar al tema de los verbos rectores, que en el ¿cómo se llama? En la cápsula que pasabas. Está bien lo que dice el consejero jurídico y seguramente Marcela, que además participó activamente junto con otras activistas cuando empezaron a impulsar esta incorporación, ¿no? En cómo está el tipo penal en Campeche. Pero a mí sí me parece que es importante primero destacar eso, ¿no? Estamos hablando de perpetuar las conductas y los discursos machistas, misóginos, patriarcales, que además se traducen por lo menos o pueden constituir violencia política por razón de género, además de pues violación a la intimidad. ¿Por qué digo esto? Porque seguir usando el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y en este caso se habla de que existen estas imágenes como moneda de cambio para o acceder a cargos públicos, que es lo que por lo menos la gobernadora insinúa al momento que a mí me parece que aunque ella lo niegue de una manera muy despectiva y violenta, se dirige a las diputadas. Ella está perpetuando esas conductas, las está amenazando y no vamos a entrar a la defensa, obviamente, pues, de lo que está haciendo el presidente del Partido Revolucionario Son dos asuntos distintos. porque son dos asuntos totalmente distintos, igualmente reprobable. Porque el tema de la corrupción, y por eso insistía, ¿no? Usar el cuerpo de las mujeres como moneda de cambio, y ahí está, ¿no? El velo de la corrupción, de lo que ella quiere dar a entender es: obtuviste un cargo de representación solo porque hiciste una transacción. Y me parece reprobable desde todos los, digamos, los ámbitos, pero... Marcela. Sí, justamente, coincido ampliamente. Desde nuestro punto de vista como colectiva, y lo expusimos en nuestro comunicado público cuando se dio a conocer esta situación, justamente tan reprobable es el actuar de Laida Sansores, la gobernadora, como del líder priista, porque consideramos que más allá de responder como en todo caso hubiera correspondido a los señalamientos, no correspondía colocarse al frente de una causa tan legítima como es el eliminar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo el digital. Y por supuesto que el discurso, como bien lo comenta Clau, el discurso totalmente revictimiza a las diputadas en cuestión, las expone. No había necesidad incluso de que lo mencionara, simplemente señalar que tenía algo en su posesión y decir de quién se trataba ya es revictimizante, porque ya las pone en el foco a ellas y no a quien potencialmente o posiblemente pudiera resultar agresor, dependiendo de cómo se dieran las circunstancias, que de hecho no se tiene claridad. Y un segundo punto es que para nosotras Ley Olimpia, más que ser específicamente un conjunto de reformas, es una causa mucho más integral. Entonces nosotras no hemos luchado nada más por la modificación del Código Penal o de nombrar la violencia digital como una modalidad de violencia en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino que también ha sido parte de nuestra causa el modificar las narrativas sociales, el eliminar la estigmatización y la hipersexualización sobre nuestros cuerpos, el decir que nuestros cuerpos desnudos y nuestra sexualidad no es un delito, y justamente cambiar las formas en que nos dirigimos a este tipo de casos. Que en eso venimos trabajando desde hace mucho tiempo, claro, ¿no? Y que algo que dices que es muy importante es, la verdad es que como que siempre se pierde esto, ¿no? ¿Dónde estamos? Empieza el debate, se hacen como entre cortinas de humo, se pierde uno un poco. Creo que aquí, por un lado, entre populismo a veces hasta punitivista, que no es el caso, pero por eso sí poner el foco entre, se incorpora la violencia digital y la violencia mediática desde la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero además es un tema que tenía que ponerse sobre la mesa, que era un gran pendiente, y que no se agota en el tipo penal, ¿no? O sea, como bien señalas, más allá, va mucho más allá, porque lo que tenemos que erradicar es el cambio. Entonces, incluso cuando mencionaba el martes el llamado a la gobernadora, ojalá tuviera, o sea, tiene la oportunidad, ¿no?, en su espacio, donde se dirige a un amplio, pues quiero pensar, por lo menos local, audiencia que está pues en ya ese se hizo momento nacional, ¿no? Ya se hizo nacional. Ya se hizo nacional. ¿Por qué no echarte un pasito para atrás y reconocer que cometiste un error? Que tú misma, desde tu privilegio político, ¿no?, porque tienes un privilegio político en ese momento, porque además detentas el poder ejecutivo de un Estado, ¿no? Porque además llegaste empoderada por una ola de muchas mujeres que te antecedieron en una lucha por la igualdad de derechos.
Y en esa lucha por igualdad de derechos hemos pasado por un importantísimo tema de violencia. Entonces, a mí eso es lo que me parece grave. Y obviamente una pregunta que nadie está haciendo, o que sí se está haciendo, pero que no nos hemos enfocado es, ¿cómo llegan esas fotos a estar en poder de la gobernadora? Y entiendo, pues, de sus asesores o más cercanos colaboradores, cuando menos, ¿no? Bueno, pues estaba el fiscal al lado de ella cuando lo dijo, ahora su asesor jurídico. A ver, ¿la ley Olimpia aplica en este caso? Como lo comentaba Clau y como lo vimos en la cápsula, los verbos rectores que están en el Código de Campeche son difusión, compartir, difundir, y bueno, todo lo que tenga que ver con difusión de contenido íntimo o producción de contenido íntimo. El solo hecho de poseer, de estar en posesión de, si no se ha difundido o si no se ha compartido, no es el delito. Ya. Sin embargo, si se comprueba que Alejandro Moreno tenía en posesión eso y de alguna forma salió, porque no sabemos cómo llegó a la edad, ¿sabes? Es que o sea, por eso digo, si ella lo posee, ¿con quién? Si lo compartió con alguien o se lo quedó ella y nada más lo anunció, ¿sabes? Entonces, ahí es donde ya habría que averiguar si sí hubo efectivamente ese compartir o ese difundir y de parte de quiénes fueron las personas involucradas. Por otro lado, una de las agravantes en el Código Penal de Campeche está, bueno, el ser servidor público. Otra está también el que se haya obtenido ese contenido difundido o producido sin consentimiento, que se haya obtenido a través de violación de las comunicaciones privadas o por algún medio que no sea consentido también por la persona. Ahora, tengo una duda, porque no difundió las imágenes, pero habló de la existencia de estas imágenes. Y las describió. Y las describió. Ahora, por eso insisto un poco en el discurso. O sea, efectivamente, si nos vamos al tipo penal, ¿no? Pues, los verbos rectores, lo dijo el consejero, es divulgar, y estaba hasta checando, divulga, comparta, distribuye, publica imágenes, ¿no? Videos, audios, etcétera. Y aquí el tema es, o la gran pregunta que está, porque se hizo un comparativo, creo que en redes, incluso con el caso de Just Stop, que tiene que ver, que además hay que distinguir dos casos muy distintos, que tiene que ver, uno, el almacenamiento, que es un verbo rector que no está incluido aquí, y que además no está incluido por temas de activismo, por temas incluso a veces de seguridad de las propias personas. Pensemos en las redes o en las tecnologías digitales, o sea, las propias plataformas, como que de repente por ahí pasan contenidos y si no te enteras y se queda por el solo verbo rector de almacenamiento, podrías llegar corriendo en un tipo penal, ¿no? O alguien que recibe un video sin su consentimiento, si no lo borras, ¿no? Podrías estar almacenando. Entonces, eso queda sobre la mesa, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo penal de intimidad sexual, que es, digamos, el de la ley Olimpia, ¿no? Estas reformas, este paquete de reformas. El otro caso no, el otro caso es pornografía infantil. Sí, ¿no? el de Y pornografía infantil, que es el caso de Just Stop, pues tiene, digamos, una lógica mucho más reforzada, ¿no? Para imponer los tipos e incluso para cómo se persiguen y cómo se investigan. O sea, es agravante. Es un agravante y además, pues, como está tipificado, sin duda es totalmente distinto e incluye el almacenamiento, porque precisamente lo que hacen las redes de pornografía infantil, pederastia y trata, pues justamente lo que hacen es almacenar imágenes para, pues, su consumo personal. Que fue un poco lo que hizo Just Stop. Que fue lo que porque hizo ella Just Stop. no difundió. No lo difundió. Pero las tiene. Y pues divulgó la existencia de las imágenes, que es un poco lo mismo que hace la gobernadora. Que Laida lo hace, ¿no? La gobernadora lo hace además con esta descripción, incluso en la cortinilla, ¿no? O sea, ella dice, a ver, pero lo que yo dije es súper lamentable. O sea, a mí, ahorita que la volví a escuchar, me volví a enojar. Porque digo, tienes la oportunidad como mujer en el poder, ¿no? Y sí trae sobre ti una obligación, una corresponsabilidad con las otras. Con las otras, claro. Y con el amplísimo margen de violencia política por razón de género que hemos visto en los procesos electorales recientes, los números, cómo se han incrementado, me parece de una irresponsabilidad altísima lo que está haciendo la gobernadora. Claro, están en esta lógica pues muy populista, muy de electorera, quiero pensar, de esta afectación o estas dimes y diretes contra el exgobernador, presidente del Partido Revolucionario Institucional, que coincido con lo que dices, Marcela, o sea, nadie va a defender y además es igualmente grave, que creo que es otro tema que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Esta violencia que está subyacente, ¿no? O sea, quizá decía esto hace un rato, ¿no? El discurso pudo haber sido hasta en la misma tónica, ¿no? Como que más bien poniéndote solidaria con todas aquellas mujeres que para incursionar en la política
cayeron en estos juegos patriarcales de ser objetivizadas, Claro. ¿no? Y pues podía haber mandado un mensaje mucho más solidario. Sí, con claro, las mujeres, ¿no? claro. Con las mujeres en la que es lo que política. yo dije, donde está la solidaridad y la sororidad. Ahí ¿no? yo creo que también el ser socializadas en un mundo patriarcal, el ser educadas en todos los valores patriarcales, también a las mujeres nos hace reproducir muchas veces estos patrones, incluso los tenemos introyectados. Sí, claro, ¿no? claro, Esta claro. denostación a las mujeres por obtener un cargo a través de los medios que sean, ¿no? No, justamente la idea no es seguir estigmatizando, seguir juzgando a las mujeres, sino incluso las mujeres que hayan obtenido, o sea, bajo los supuestos que sí se obtuviera, un cargo público haciendo uso de atributos físicos, lo que sea, no juzgarlas a ellas, porque los violentadores son otros, quienes están en el poder y quienes condicionan su participación bajo esos mecanismos, porque al final seguimos siendo víctimas del sistema, ¿no? Aun cuando utilizamos esos medios para el acceso, estamos siendo víctimas, estamos en la posición de sometimiento en este sistema en el que son, pues sí, principalmente ostentado el poder por los hombres y por estas posturas androcéntricas. Algo que dices y que creo que vale la pena destacar aquí es porque este discurso va a seguir. Y entonces a veces, ¿no? En esta parte cuando los casos o las causas llegan desde quienes están en el poder, permite también bajar el análisis, ¿no? A qué es lo que cómo se está reiterando, cómo se está replicando, ¿no? El caso de estas imágenes que no las hemos visto, Que a lo mejor ni existen, ¿no? Están, pues Y que a lo ojalá mejor no nunca las existen, y veamos, ojalá que ¿verdad? nunca Sí, las ojalá veamos, que porque nunca las efectivamente veamos. pues esta divulgación de este contenido, de estas imágenes me parece grave, pero te lleva a pensar cómo a partir de esto puedes hacer muchos cambios que no necesariamente pasan por lo normativo, porque lo que decía Marcela hace un rato, esto es un tema social, ¿no? De revictimización e incluso de por qué se van perpetuando estas conductas, ¿no? O sea, la verdad es que no es necesario denostar a tu colega Claro. o a otra mujer que además está participando en la vida pública. Claro. Sobre todo si tú vienes además de un origen que venías, pues no solamente de ser mujer, que no me parece que seamos una minoría, pero que siempre estamos en estas condiciones donde no estamos en un plano o piso parejo, ¿no? No Para somos acceder a los minoría, cargos. pero pareciera. Pareciera Sí, minoría, ¿no? población, por eso se llama población minorizada, ¿no? minorizada o en Exacto. situación de vulnerabilidad. Ajá. Y tú lo has visto para acceder en los medios, ¿no? Lo difícil que es pues, llegar, y por eso, bueno, pues no se dice fácil, pero pues llegar a estar donde está, por ejemplo, Adela, en el medio de la comunicación, no es fácil y Cuesta son trabajo. años de lucha y de estar a veces en las prácticas y luego te das cuenta y te van cayendo 20 de Claro. cosas que dejaste pasar en Claro. algún momento que ya no se deben Claro. perpetuar. ¿Qué es diferente ahora? Y yo lo veo incluso en los contenidos, ¿no? Hay una serie en Netflix que se llama Intimidad, Ujú. que justamente aborda estos La temas. Argentina, ¿no? No, es española. Ah, española. Sí, donde sí. sale la que salía en La Casa de Papel. Exacto, yo la vi y es muy buena. Es muy es muy buena buena. serie, Muy ¿no? buena. Porque justamente pone sobre la mesa las dos cuestiones, ¿no? Ella en el poder, como todos, no, espérate, ¿no? O sea, un consentimiento que me hace una conducta que si hubiera sido un hombre en esa misma conducta, hubiera sido, me diría yo, hasta aplaudir. Exacto. ¿no? Sí, Y por sucede, el otro y lado, tenemos ¿cómo casos, ¿no? sirve el que estas personas que están en el poder sean víctimas, no porque uno quiera que nadie sea víctima, porque entonces hay otras mujeres que están en una situación muy grave que pueden alzar la voz y que pueden lograr este acompañamiento, que es un poco como surge, bueno, más bien tal cual como surgen las reformas en materia penal, el paquete de reformas para incorporar la violencia digital a partir de los hechos de los que fue víctima, pues en su momento Olimpia Coral Melo, ¿no? Entonces, hoy por hoy no habría sanciones para Laida Sansores, ¿no? Por lo que ha dicho, me parece que no, porque no podemos decir que incurre, digamos, en Ya. uno de los verbos rectores. O sea, no ha divulgado, hasta donde tenemos conocimiento quienes estamos aquí, no ha, digamos, no se ha colocado en ninguno de esos supuestos normativos. Ahora, esto tiene consecuencias, porque ya decía yo que pues esta declaración de Laida ha provocado, ¿no?, que otros morenistas, como el caso del presidente del partido en Campeche, de Morena, llamara a estas diputadas del PRI prostitutas políticas, ¿no? Que eso, volvemos a lo mismo, pues eso tiene consecuencias. Y creo que justamente también el poner tanto el énfasis en ellas. lo que sucedió con ellas y no
en quien posiblemente podría resultar agresor, ¿no? O todas las personas que podrían resultar agresores, e incluso sin señalamientos personales, pero sí a un sistema de dominación, ¿no? Como tal cual como patriarcado, que lleva a las mujeres a ser cosificadas, a ser hipersexualizadas, a tener como últimos recursos a lo mejor que comprometer su integridad para los fines que sean, ¿no? Para el acceso al poder incluso. Es muy lamentable, y que creo que seguir colocando el foco en las personas que podrían resultar víctimas, en lugar de ya ahora señalar a quien posiblemente sea el agresor, es uno de los peores errores. E incluso es una de las cosas por las que más hemos luchado, porque ya nosotros le decimos así, que el miedo cambie de bando, que no seamos nosotras quienes nos tenemos que esconder, que entendamos que nuestro cuerpo desnudo, que nuestra sexualidad no es un delito, no agrede a nadie, pero la violación a nuestra intimidad, eso sí, y la cosificación de nuestros cuerpos, eso sí también, la hipersexualización del cuerpo femenino, la estigmatización sobre la sexualidad femenina, eso sí es grave, eso sí genera dinámicas de poder abusivas, eso sí genera dominación, sometimiento, y ahora es delito, ¿no? Gracias a Ley Olimpia. Entonces eso, que el miedo cambie de bando, que quienes nos tengamos que esconder no seamos nosotras, que quienes tengamos que responder no seamos nosotras, que sean ellos, que sean los agresores, que sean las personas señaladas, en todo caso, responsables de defenderse, ¿no? De decir que no sé, desmentir la existencia del contenido, desmentir cómo lo obtuvo, o explicar cómo lo obtuvo en su caso, ¿no? Porque ahí incluso podríamos imaginar una serie de dinámicas de abuso de poder al interior del partido que podrían ser muy lamentables. Y que eso sería un delito. Eso sería un delito. Eso sí sería un delito. Y fíjate que estas declaraciones que estás diciendo de no sé si es el presidente de Morena, el presidente del partido en el Estado, esas me parece que sí hemos avanzado. Digo, lo que pasa es que es muy complicado, porque muchos en estos temas se avanza a veces a punta de sentencias y a punta de que lamentablemente quienes están en esta situación, digamos, de ser víctimas, pues tienen que empezar a tocar y a pisar piedra, ¿no? Y a picar piedra y a tocar puertas de los tribunales, por ejemplo, por razones de violencia política de género. De género, claro. Que es muy amplio, y que la verdad es que el tipo de sentencias han cambiado, porque además también los criterios de cada una de las salas regionales en primera instancia, claro, pues se van palmando. Yo recientemente, en marzo, cuando te acuerdas que me uní, estaba yo en Chihuahua en un tema electoral, y justamente ahí, esa semana, estaba resolviendo la sala electoral en Chihuahua, un tema de violencia política de género, porque a un diputado, a una diputada, en el WhatsApp del grupo parlamentario, le había dicho, bueno, que no rebuznaba de milagro, que no tenía neuronas, que no tenía cerebro, todo eso por WhatsApp en el grupo, del grupo parlamentario al que pertenecían, ¿no? Y es muy difícil, porque de repente llegan los discursos de, bueno, es que ya no aguantan nada, es que esto es la política, es que no. O sea, son discursos que están mal y son denostativos. Pero en este caso, a mí lo que me parece es, tenemos que estar hablando no de las víctimas, y por eso es, digamos, no hay que mencionar en ese sentido. Quizá por eso el foco es, si había corrupción, se denuncia corrupción, por ejemplo, para entregar cargos, pero el papel que está usando, digamos, la gobernadora, es este papel que es hija digna del patriarcado, misógino, donde está discriminando y donde lisa y llanamente está validando una conducta por parte de, efectivamente, pues el presidente que... Ahora, el hecho de que las llamen prostitutas políticas, eso es violencia política. Totalmente. Y por eso digo, habría que ir a tocar, ahí sí. Ahora, que hay un delito, la verdad es que hay un delito hasta que un juez dice que efectivamente alguien incurrió en una conducta tipificada como delito, y que establece una sanción. Claro. Por eso también me parece muy reprobable que en el foro de la hora del jaguar salga a decir, pues aquí no hemos hecho nada y solo dije esto, y vuelve a repetir la imagen y lo vuelve a decir, ¿no? Y unas fotos hasta desnudas. Sí. ¿No? Yo creo que efectivamente aquí hay que dejar sobre la mesa los temas donde las mujeres tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que se les dé, consentimiento, claro, lo que quieran, con pleno ¿no? consentimiento, y con libertad. Y con libertad. Que ese es el rango donde en estas conductas del discurso, por eso coincido con Marcela, ¿no? Nos perdemos un poco en dónde están las víctimas o las presuntas víctimas, porque hablar de consentimiento, si no es un consentimiento que además libre, Laida dijo de nuevo que habían sido obligadas a denunciar, ¿no?
O sea, una especie de extorsión ahí por parte de Alejandro Moreno, de que o denuncias o publico las fotos, que estaría incurriendo en otro que ahí delito. ella se contradice, ¿no? Porque en una manera lo que ella deja implícito es, ellas fueron obligadas en primera instancia por Alejandro Moreno, ¿no? Exacto. A mandarle fotos a cambio de partidos, de favores políticos, eso es lo que deja ver. Pero por otro y en lado el otro lado dice, también. ahora las obligan a presentar denuncias, ¿no? Y pues todo igual de la Creo que acá lo que pasa es que la denuncia política, la denuncia fue por violencia política y contra ella, ¿no? Pero no hay denuncia realmente por la difusión del contenido íntimo, por incluso por la extorsión, la supuesta extorsión que hubiera. Y es muy normal también, porque cuando uno es víctima de violencia sexual, lo que menos quieres en un primer momento es denunciar. Es muy difícil para una víctima de violencia sexual asumirse como víctima, reconocerlo, porque además, es decir, públicamente alguien abusó de mí, ¿no? Y eso yo creo que a todas las Y yo personas nos envié duele. esas fotografías, ¿no? Ajá, Sí, ponle claro. que justamente hemos procurado quitarle el estigma al envío de las fotos, porque si fue con pleno consentimiento, Pues claro. es tu asunto, y si fue bajo coacción, es asunto de la otra persona, y quien es culpable es la otra persona, no eres tú, a pesar de que tú lo hayas hecho, ¿no? Sí. Entonces, bueno, justamente a lo que yo iba es, una persona víctima de violencia sexual es realmente difícil bajo circunstancias normales que quiera acudir a denunciar. Pero ahora, asumiendo que posiblemente, presumiblemente, la persona agresora sea jerárquicamente superior a ella, pues obviamente mucho menos también, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que por eso dice, fueron obligadas a denunciar, pues sí, pero violencia política, no la onda de la violación a la intimidad. A la intimidad, claro. Sí, violencia política, que además, digo, a mí en estos casos me parece que por eso cuando se incorporan estos, digamos, estas figuras, reconocer que es un tipo de violencia, me parece que tiene un potencial transformador mucho más importante que incorporar tipos penales. Porque lo hemos visto como en el caso del feminicidio. Porque la lógica penal tiene una lógica muy estricta del propio sistema, donde tienes que encuadrar en todas y cada uno de los elementos del tipo penal para que después de un proceso sumamente engorroso acabes eventualmente obteniendo una sentencia condenatoria. Que además es bastante patriarcal Y para el sistema de transformar justicia penal. la sociedad en términos de lo que creemos que es acceso en igualdad de oportunidades y tener acceso a una vida libre de violencia, donde están todos estos tipos de violencia, lo que hace falta justamente es educación. Y por eso, insisto, lamentable lo que hace la gobernadora Laida Sansores, que no entiende que no entiende. Exacto, que es no lo que yo entiende digo, que está todavía replicando me el dice que patriarcado. yo, ahí, ¿no? Vestida de la bandera feminista. Pues yo, a ver, como le decía hace un rato, tengo muchos años trabajando, sí soy feminista. Y muchos años trabajando y muchos años, además, abriendo puerta a muchas mujeres. Has abierto brecha en muchos espacios y me parece gravísimo. Y ella me conoce por eso. Y ella me conoce por eso, ¿no? Porque hemos hablado en diversas ocasiones sobre este tema. Entonces, violencia a la intimidad no existe, por eso las diputadas priistas no denuncian violencia a la intimidad. Yo creo que violencia a la intimidad se podría decir que hay, pero delito de violación a la intimidad, no como hay. Está tipificado en el Código de Campeche, no hay. Hasta que lo diga un juez, como bien lo dijo Clau, ¿no? Hasta que lo diga un juez podemos decir que existe el delito, ¿no? Claro, pero lo va a decir un juez hasta que haya una denuncia. Como además es un delito que se persigue solamente por querella, tiene que ser una de las víctimas directas quien acuda a denunciar ante un Ministerio Público, Fiscalía, y emprende el proceso penal con todas las fases que tiene hasta llegar a la sentencia. Que es tan complicado, ¿no? Que, por ejemplo, no hay al día de hoy, por ejemplo, ni una sentencia condenatoria de violencia, digamos, de violación de la intimidad a nivel nacional. Sí, ha habido hay algunas 7. otras sentencias muy importantes. ¿Hay 7? Pero Ajá, no con la legislación federal, sí. ¿no? No, con la legislación federal. A eso me refiero. O sea, locales. en tipos locales ha habido, hay 7, exacto. Que Ajá. aún así dice 7 después de cuántos años de activismo. ¿Hace cuántos años se aprobó en la Ciudad de México? En la Ciudad de México hace 2 años. Hace 2 años, ¿no? Entonces, es así de difícil, o sea, porque no es que no haya violencia, no más basta ir a una preparatoria, a una secundaria, claro. y ver que a los chavitos, a las chavitas son víctimas de violencia mediática constantemente. Estuvimos 2 años en pandemia, esto se exacerbó los números, pero trae todo esto que Marcela dice. Primero, lo tortuoso que es presentar una denuncia penal
de cualquier tipo penal. Ahora, si a eso le metes los delitos contra el normal desarrollo psicosexual o la violencia contra las mujeres, ¿no? Se vuelve todavía mucho más complicado el camino, ¿no? Y esta hoja de ruta. Entonces, aquí sí creo que sigue, o insisto en que es reprobable el papel que está tomando la gobernadora, porque desde su posición de poder podía estar haciendo una narrativa totalmente distinta. Ahora, ¿me puedes repetir cómo decía el Código Penal del Estado? Porque aquí tengo un fragmento que dice: si la persona fuera servidora o servidor público, se procederá a la destitución de su empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de 5 a 10 años para desempeño en el mismo orden. Sí, porque pero tiene que responder a todo un catálogo. Es que es justo lo que decía Marcela, es una agravante si eres una persona servidora pública, pero los verbos rectores, que es un poco, digamos, las conductas que están en el artículo 175 bis del Código de Campeche, establece que comete el delito de violación a la intimidad sexual, o sea, ese es el tipo penal, violación a la intimidad sexual, aquella persona que divulgue, comparta, distribuya o publique imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad, porque lo otro es pornografía infantil, sin su consentimiento, su aprobación o su autorización. Eso no ha ocurrido. Hasta donde tenemos conocimiento público, no ha ocurrido. No ha ocurrido. Porque ella pudo obtenerlas y compartirlas ahí. Ahora, exacto, puede haberlas. A mí no me consta que no lo compartió hacia el público en general, pero no me consta que no se lo haya pasado a sus servidores. Y en estos verbos rectores de comparta, ¿quién se lo compartió a ella, no? ¿Qué es compartir? Esa es la otra. Esa es la pregunta. Esa es la otra, Claudia. ¿Cómo se allega la gobernadora de la posible existencia? Porque también pues hay que decir que tampoco tenemos, no podemos dar de cierto, dar por válido que la existencia de ese contenido, ¿no? Pero ¿cómo se allega en todo caso de estas imágenes? ¿Cómo se allega de todos estos audios que ha difundido? ¿Cómo? Eso sí es un delito, ¿no? Eso es gravísimo porque son violaciones a las comunicaciones privadas en términos amplios. Exacto. ¿No? Que además lo que es muy grave es que lo vemos constantemente. Y lo normalizamos. O sea, no podemos defender al fiscal, pero están las grabaciones, ¿no? Exacto. O sea, no lo estamos defendiendo, pero se filtran los audios. No estamos defendiendo a Lito Moreno, pero se filtran los audios. No estamos defendiendo, no sé, y todo el tiempo son filtraciones a las comunicaciones privadas, que eso sí, tiene años de estar protegido, ¿no? Constitucionalmente. Bueno, ayer todavía se difundió una llamada telefónica entre el padre de Lozoya, ¿no? Con su esposa. Y entonces eso es gravísimo porque claramente, como dices tú, supuestamente está protegido, pero además ahí sí hay delitos, o sea, porque intervención de comunicaciones sin un orden judicial, ¿no? Porque, porque tendrían hay que un orden de un juez que judicial. justifique porque están, no sé, persiguiendo a un capo de capos o a un delincuente, bueno, pues puedes poner con autorización judicial. Pero no le correspondería a Laida. Porque hay limitantes incluso en esos casos. Ni siquiera decirlo, ¿sabes? Ni siquiera decirlo, o sea, al decirlo, pues ella está aceptando que incurre en un delito. Tengo los audios, tengo las imágenes, pues hackearon y si no un teléfono. Compartí yo, ¿no? Por ejemplo, si ella no lo compartió, el solo hecho que lo tiene, se lo compartieron. Entonces, por lo menos, si bien no desde la perspectiva estrictamente penal, te hace partícipe o cómplice, porque sí sabes que existe esto, ¿no? Sí. Y eso también es muy, muy denostativo, ¿no? La manera en que dijo que si la ley Olimpia, porque esas fueron sus modas. Que si la ley Olimpia. No sé por qué se hizo trending topic, que si la ley Olimpia, que si no sé qué. Eso también es muy grave, porque tenemos que cambiar las narrativas y tenemos que cambiar, digamos, esta educación hacia la no violencia, porque es la única manera. ¿Cómo esperas que los menores, los chavos que están en penas en espacios de secundaria, porque además la violencia empieza, hay estudios donde los datos, las menores de edad entre los 10 y los 13 años, el 65% de las niñas han sido víctimas de violencia, por lo menos digital, ya sea que les manden imágenes de contenido que no quieren o a ellas les tomen fotos, ¿no? O sea, me parece gravísimo. Sí, justo nosotras estamos por publicar un informe de los datos que tenemos de violencia digital a lo largo de varios años que hemos estado recibiendo casos.
y damos cuenta de la dimensión del problema a través de los casos que recibimos en nuestras redes sociales. Un poco más de 1,700 casos ahí registrados, que dividimos por ocupación, grado de escolaridad, edad de las víctimas, entre otros muchos datos. Y no nada más, justamente en este foco que nosotros tenemos de no solamente fijarnos en las víctimas, hacemos toda una caracterización de las potenciales agresores y potenciales agresores, haciendo uso de herramientas de marketing digital, de antropología social digital, y elaboramos un perfil, digamos, de los agresores digitales, de los agresores sexuales digitales en este tipo de violencia. Pero justamente hablando de tanto de víctimas como agresores, es alrededor, un poquito menos del 20% que son menores de edad, lo cual es bastante preocupante, porque aunque pareciera un porcentaje minoritario... No, es altísimo. Es altísimo. Es altísimo. Hablando de porcentajes, y es altísimo pensando que muchos, obviamente, cuando son menores de edad no tienen acceso a pedir ayuda, ¿no? Yo creo que muchas víctimas menores de edad son las que más se callan, son población más victimizada todavía, no es solamente por ser mujeres, no solamente por estar siendo víctima de violencia sexual, sino además por ser menores de edad, porque sienten que a quien sea que tengan que recurrir tendría que ser una persona mayor de edad, una adulta, y tendrían que dar a conocer temas de su sexualidad, que además está en desarrollo, que son momentos súper delicados para ellos. Entonces, bueno, sí, el tema de las personas menores de edad es muy, muy preocupante en torno a este tipo de violencia. Sí. Para concluir, si bien no estamos frente a la comisión de un delito por parte de la gobernadora de Campeche, no hasta este momento, y no por violación a la intimidad, el delito de violación, ¿no?, a la intimidad. Pues un poco de empatía y un montón de empatía que se necesita. Quizá diría, a ver, no estamos frente a la comisión de un delito. Por lo pronto, me parece que alguien sí cometió un delito. Exacto, alguien ahí cometió. Sí hay un delito. Es evidente. Por lo pronto, y yo no se persigue, lo malo es que no se persigue de oficio. O sea, no podemos ir a nosotros buscarle, porque nuestro sistema, que claramente hiciste hace rato dejé pasar, pero hiciste un comentario la verdad, muy mordaz y muy serio y muy cierto, es porque está construido además sobre bases bastante patriarcales también, sobre todo en el tema de los delitos sexuales. Porque pensemos que hemos evolucionado, y esto evolucionado suena como eufemismo, tan lentamente, donde hace algunos años el delito de rapto, o sea, que era que se robaran a una mujer, dejaba de ser delito si se casaban con ella. Ay, no. Imagínate. O sea, dejaba de ser delito, pero esto es el siglo XX. Mi abuela todavía estaba bajo esas normas. El delito de violación entre cónyuges, o sea, entre esposo e esposa, hasta este siglo, 2009. Este siglo. ¿Okay? Entonces, está construido sobre eso el sistema, sobre todo en los delitos sexuales, que tienen que ver con, aquí es una violación a la intimidad sexual. Y tenemos serias deficiencias sociales en cómo nos educamos y cómo platicamos y abordamos estos temas, porque tenemos una enorme carga de una ideología religiosa que impera, digamos, de alguna manera subyacente todavía en el país, que hace que ciertos temas. Entonces, ¿cómo empoderas o cómo educas a una menor, como dices, adolescente, descubriendo su sexualidad, que se quiere tomar una foto en bikini en la playa y se la quiere mandar al galán? ¿No? O sea, no puedes educarla si entonces la gobernadora de su entidad está mandando este tipo de mensajes. Entonces, al margen del delito, lo que está haciendo la gobernadora es violento por razón de género. No sé si político o no, violento por razón de género. Claro. Ahora, el que debieran denunciar es al líder estatal de Morena. Del partido, ahí sí por violencia política por razón de género. Por difundir en sus redes sociales prostitutas políticas. Prostitutas políticas, me parece gravísimo. Ahí tendrían que denunciar otra vez las diputadas. Pero otra vez aquellas a quienes les dijo eso. Y ese camino creo que está mucho más explorado, porque ahí sí el tribunal o los tribunales, digamos, en términos genéricos electorales, están más. Sí nos han ayudado mucho, digamos, en términos de, pues, a punta de sentencias, ir abriendo ciertos caminos, ¿no? A veces ellos mismos ponen el freno, a veces impulsan un poquito más,
pero creo que ahí sí habría que intentarlo. Pues claro. Además, como decíamos, el derecho penal tiene su naturaleza, que es muy particular, ¿no? Pero en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sí se define de forma mucho más amplia, ¿no? La violencia digital. Y es cualquier acto efectuado, perpetrado a través de las tecnologías de información y telecomunicaciones. Cada estado también tiene una definición en pequeños aspectos diferentes, ¿no? Pero en general es esas acciones que vulneren la intimidad, la dignidad, la seguridad o el bienestar de las personas en medios digitales. Pues está muy claro, Entonces, ¿no? De que hay violencia, no cabe duda que hay violencia, y no de parte nada más de la gobernadora, sino de una serie de funcionarios. claro. De todos los que se sientan con ella Exacto. a decirle, ay, sí, pues Renato, a mí me hombre. parece gravísimo porque me dio la mejor impresión de Renato Sales. Yo también. La mejor No sé impresión. por qué. No sé. Yo tampoco. Digo, el pobre consejero pues sí sale a decir, ok, puntualmente desde la perspectiva, Exacto, no el está en esta Código categoría, Penal el código del dice Estado esto. dice Pero tal. nadie está diciendo eso, lo que se está criticando, incluso desde tu muy contundente mensaje, es reprobable el papel que está tomando la gobernadora. Claro. Sí. Porque además si quisiera ella realmente como ayudar o fomentar algo, lo podría decir en términos distintos y entonces el foco estaría Exacto. Que es el tema de la corrupción. Y hubiera quedado muy bien, además. Sí, porque incluso a Claro. sabiendas, me explico, porque eso me parece muy lamentable, pero de alguna manera, a lo mejor, ahora sí que citando algún clásico de lo que quiso decir. O sea, tal vez lo que la gobernadora quiso decir es, entre toda esta gama amplísima de actos de corrupción que cometió el hoy presidente del partido, Del PRI. ¿no? Del PRI, está haber intercambiado cargos públicos por favores sexuales. Exacto. En sentido amplio. Eso es lo que quiso decir. Está muy mal, porque eso además es violencia, incluso, insisto, contra las mujeres, donde siempre acaban negando la capacidad De una intelectual, mujer de llegar a un política, lugar. de llegar a un cargo por sus propios méritos. Sí, ¿no? sin y duda. que sean las propias mujeres quienes denosten a las otras, es parte de un sistema en el que fuimos educadas, lamentablemente, que hay que irnos siempre deconstruyendo y volviendo a construir. Por eso estas palabras de sororidad son tan importantes, porque al final hay que pensar en colectivo. Aunque crean que son chocantes. Aunque pues crean que son no, chocantes, pues o sea, hay que no. pensar en colectivo. Que crean que es difícil de pronunciar porque nos han dicho muchas veces Es eso. una manera Sororidad. como de redescubrir la historia de las mujeres y en este caso de la historia, Reescribirla, ¿no? y reescribirla. Y reescribir. ¿no? Entonces, las mujeres más jóvenes siento que son quienes están reescribiendo esa historia. Las que somos un poco más grandes estamos a veces redescubriendo, ¿no? Y también estamos denunciando públicamente, que no es penalmente, insisto, y por eso a veces yo, aunque soy abogada, trato de distinguir lo que es el reclamo social, ¿no? Que tiene que haber en estos casos, de si es o no un tipo penal. ¿Hay violencia? Sí hay. Sí, por supuesto que Hay violencia política, sí hay violencia de presumiblemente género delitos. también. No, pero la que está haciendo la gobernadora claramente es violento. ¿Por qué tenemos el foco en ella? Que también a veces a lo mejor alguien diría, ¿por qué solo ella y no Alito? Bueno, pues porque la que son habló dos de eso, temas porque son dos distintos, temas. y la que lo dijo, ¿no? y todavía en el show del Jaguar de este martes, dijo, ay, pues ¿por qué tanto escándalo? ¿Qué dije? ¿No? Pues sí, justamente como dice, no entiende que no Que entiende. no Y es por entiende. esta misma socialización. Exacto. Y en un ambiente político en el que ella se ha movido durante tantos años, seguro tiene interiorizadísimo el patriarcado como forma, ¿no? Como algo dado por naturaleza, estas Sí. relaciones de poder en este sentido. Contra las que seguramente ella tuvo que luchar también, ¿eh? Que eso es lo Seguro. más Eso triste. es lo más triste. Pero te voy a decir también, lo he visto en otros sectores, o sea, como que lo ves de repente cuando estás en una universidad y, bueno, por ejemplo, aquí en Marcela, en Flax, o sea, de repente ves espacios y dices, ¿por qué no tengo más profesoras, no? Entonces, quieres una acción afirmativa y te dicen, no, es que las mujeres se van a sentir discriminadas. No, es la única manera. Y si no hay es como las cuotas, pues es que para eso son. Para eso Sí. son. No, que lleguen con méritos. Pues sí, pero si no tienen abierta la puerta, Claro. nadie puede demostrar sus méritos. Nadie. ¿no? Entonces, si tienes, ¿no? En mi escuela 110 años de existencia de la Escuela Libre de Derecho, vamos a cumplir el 24 de julio, 110 años. 4,000 y tantos abogados y abogadas egresados. De esos, solo 900 somos abogadas. Y no vamos desde el principio de siglo, porque se fundó en 1912 y fue hasta por ahí de 1950 que egresó la primera mujer, ¿no? Entonces, oye, es que así hemos venido haciendo las cosas. Sí, Pues sí, pero pero pues no vamos está bien, enseñando ¿no? derecho penal con una abogada
que venga de manera interdisciplinaria a decir, fíjate que la violencia, el tipo penal es estos son los elementos del tipo, pero hay que ver la violencia digital con un aspecto mucho más amplio. Claro, por ahí un profe en la universidad nos decía, incluso en espacios como ONU Mujeres, las mujeres que conforman parte de los equipos tienen grados mucho más altos de maestrías, doctorados, que los hombres que conforman los mismos cargos, las mismas posiciones. Entonces, realmente a las mujeres se nos exige mucho más para llegar a lo mismo, Sin duda. ¿no? Tenemos que esforzarnos mucho más. Y llegamos menos. Y a veces, aún teniendo todas las capacidades, aún teniendo todas las competencias y siendo superiores a lo mejor que el resto, se nos impide, ¿no? Se nos limita la posibilidad de acceder a cargos, a puestos, a cualquier ejercicio de poder. Y muchas veces el mismo sistema nos va orillando a ocupar otros mecanismos. Por eso, para mí, incluso el hecho de que se hayan solicitado favores sexuales no es suficiente para denostar la candidatura o el puesto público que tenga cualquier mujer, porque a lo mejor era la más capacitada y de todas formas se le pidió, ¿no?, para acceder. ¿Por qué? Porque el poder está ostentado por poderes, pues, que están oprimiendo a las mujeres. Sí. Bueno, el martes que estuviste aquí con Ilan, apostamos a ver si pediría o no, ofrecía o no pues disculpas. Yo te dije que no. Yo sabía que no. Ilan dijo que sí. No, creo que ninguno, ¿sí? No, alguien dijo. Alguien dijo, hay que Creo revisar. que fuiste tú muy optimista, no, pensando ¿cómo crees? en... El optimismo lo dejé hacer tiempo. Ahorita Exacto. estoy muy Que devastada. también hubiera sido una buena oportunidad para Es decir, que es lo que yo me digo, son disculpo, oportunidades. no era lo que yo quise O decir. reconfigurar el discurso, ¿no? Exacto. Retomarlo, a lo mejor el mensaje que yo quise decir fue... Por eso digo, ¿no? insisto, yo lo que estoy denunciando son actos de corrupción. Y en esos actos de corrupción lo que quiero, y perdón si, ¿no? A lo mejor algo. Son actos de corrupción. Y estoy llamando la atención a mis colegas, a las diputadas y a todas las mujeres que incursionan en la política para que no cedan a estas prácticas. Exacto. Porque su talento, porque tenemos espacios disponibles, porque hay que estar y hay que hacer. Sí podía cambiar el discurso. Claro, y a mí la verdad me gustaría sí resaltar que para nosotras como colectiva es tan reprobable toda esta narrativa que ella ha llevado como las acusaciones en contra del líder del PRI, porque como dice, sí, efectivamente es otro asunto, pero también hay que poner foco allá, porque lo que se deja entrever es también dinámicas de poder abusivo que podrían ser mucho más dañinas o mucho más hirientes para las mujeres en la política, que incluso a lo mejor la narrativa social que se sostiene, que no, por supuesto es grave, por supuesto es gravísima y por supuesto hay que reprobarla, ¿no? Pues sí. Sí, efectivamente. Efectivamente. Donde sí podría configurarse un delito entonces es en la obtención de dónde salieron. De dónde, ¿Quién compartió esas imágenes? Claro. Primero, porque sí están o sea, lo que parece es que sí las compartieron. Pues porque sí, le llegaron no, a que ella, ¿no? claro. O sea, a ella le llegaron, entonces ese en el alguien supuesto de que se las compartió sí está en los verbos rectores, digamos, del tipo, sí. Y además, seguramente, si no se las compartieron, porque por lo menos de lo que se escucha públicamente, no se las compartieron ni las diputadas involucradas en las fotos, ni el presidente del partido, que es entre quienes pudo haber el consentimiento en las imágenes, pues ese alguien que intervino comunicaciones privadas, ¿no? O compartió. Y las compartió. O sea, ahí hay dos conductas presuntamente constitutivas de un delito, para que no me aparte yo de lo que es ahí sí estrictamente correcto en términos jurídicos y no me vaya a regañar Ilan, porque es su área de práctica. Exacto. Pero sí, sin duda me parece que es reprobable y que habría que cambiar las narrativas. Y así como he dicho, la despenalización social del aborto, aquí digo, hay que ser enfáticos en que socialmente tenemos todos que oponernos al uso de la violencia digital. Exacto. En cualquiera de sus formas. En cualquiera de sus formas. Pero la verdad es que, pues sí, por las nuevas tecnologías, la manera en que la manera en que nos relacionamos, la manera en que nos informamos, la manera en que fluye todo esto, y sí es importante. Y la verdad es que capacitación, porque esto de que venga la gobernadora a decir que la ley Olimpia, bueno, pues que se siente y lea, porque es un paquete de reformas muy importantes que incluso están en su entidad. Y que son muy importantes para ella. Y que han tenido reconocimientos de organismos internacionales por su validez y que actualmente, también déjenme echar el comercialito, de que estamos en la Argentina. Olimpia actualmente está en Argentina porque el lunes se acaba de presentar la iniciativa del paquete de reformas de ley Olimpia, ya que también visibiliza, previene,
nombra la violencia digital en contra de las mujeres y se establece en el Código Penal también de allá. Entonces lo presentamos el lunes, el día de hoy se está discutiendo en comisiones, está Olimpia ya también, y bueno, pues esperamos que se apruebe. Pues ojalá. Sí, ojalá, ¿no? Que el tema creo que a destacar es, porque las conductas a veces, el tema punitivismo es muy distinto, muy difícil, sí. Pero lo que es importantísimo es haber incorporado esta categoría de la violencia digital, reconocerla como una forma de violencia, como está ahorita el tema de la violencia vicaria, ¿no? O sea, claro, hay que nombrar las cosas para que se sepa que eso que a lo mejor durante años se ha normalizado es violencia, tiene un nombre y nadie tiene por qué tolerarlo. Y que el Estado adquiera responsabilidades al respecto. La responsabilidad de prevenir, de generar políticas públicas, de capacitar. Hacer campañas de capacitación, etcétera. Exacto, es que eso, por ejemplo, ¿cómo dice que la ley Olimpia? Pues que estudie su código y que capacite a su gobierno. A toda su administración. O sea, ellos son los primeros respondentes. O sea, ¿qué va a llegar una víctima de violencia digital que dice, yo no lo voy a tolerar y voy a presentar mi denuncia, va a llegar con el Ministerio Público? ¿Qué herramientas tiene? Ajá, te digo lo que pasa. ¿Qué herramientas porque tiene? no está capacitado para ello. Con los ministerios públicos no capacitados, y yo que he acompañado a un montón de víctimas en diferentes estados, llegas a denunciar la violación en tu intimidad sexual. Ah, sí, difundieron tus fotos, a ver las fotos. Es lo primero que te dicen. Sí. Es lo primero que te dicen. Justamente vas porque no quieres que se siga difundiendo, se la tienes que enseñar al señor que no tiene ninguna sensibilidad. No, es horrible, es súper revictimizante. Y te dicen, no es por morbo, es porque, ¿cómo voy a abrir una carpeta sin pruebas? Dices, ay, pero si las pruebas tienen que desahogar una vez claro, el expediente. ¿No? Sí, muchas gracias. Gracias, Claudia, gracias, querida. Vamos a ver qué pasa en el próximo show el martes del Jaguar, que además, hay que decirlo, lo hace muy bien, ¿no? Bueno, popularidad tiene, ¿no? Y cada vez va adquiriendo más rating y se va volviendo más nacional. Sí, pues yo insistiría en que ojalá cambie la narrativa. Yo también, es ojalá, una de las gobernadoras que tenemos. Yo fui de las que platicamos muchas veces que lleguen más mujeres gobernadoras. Qué bueno que están rompiendo techos de cristal. Tienen una oportunidad muy importante. Me preguntaban en otra entrevista, ¿y tú te crees que por el hecho de que haya más mujeres en el poder ya se transforme el patriarcado? Y a mí se me hace, incluso dije, a mí se me hace súper misógino el querer atribuir eso al solo hecho de que las mujeres estén en el poder, el tirar al patriarcado. ¿Por qué? Porque otra vez es poner la expectativa y los juicios sobre nosotras. Otra vez es poner la responsabilidad sobre nosotras. No por el solo hecho de la paridad, no, pero sí se avanza y sí se abre más la posibilidad. Por lo menos avanzas en otras agendas, o sea, porque puedes visibilizar otras necesidades. O sea, algunas veces hablas, en temas de estudios de género, es hasta en la arquitectura. O sea, si nunca en tu vida te has puesto unos tacones, pues seguramente el diseño de las escaleras en un edificio va a tener una lógica, ¿no? O van a ser no había ni trajes espaciales para mujeres. ¿No? Exacto. Claro. O sea, incide en todos los ámbitos. Es otra visión del mundo y el mundo es plural. Y el mundo tiene esta diversidad y solamente así podemos avanzar. Bueno, pues muchas gracias y felicidades por lo que hace. Muchas gracias, Claudia, querida, como siempre. Gracias, te veo el próximo martes. No, voy a estar de la vacación. Ay, yo también voy a estar de la vacación. Bueno, pues entonces ahora que regresemos. Exacto. ¿Quién fueron ustedes? Exacto. Oigan, el COVID otra vez, esta ola ha hecho que aumenten los contagios en México. Se empiezan a ver las largas filas en las clínicas donde se hacen las pruebas aquí en la Ciudad de México. Jonathan Padilla estuvo en una de ellas y vean esto que encontró.